Buenos días, señor Deiser. Señor Deiser, ¿me escucha? Hola, buenos días. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Me alegra mucho. Bienvenido pues a esta nueva sección que vamos a iniciar en estos momentos. Permítame saludo entonces acá al ingeniero Oscar Caro. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien, gracias a Dios también. Listo, entonces les doy la bienvenida al nuevo seminario que vamos a trabajar el día de hoy. Eh, el tema que vamos a trabajar es robot instalador de como recordamos, pues es la actualización que permite la actualización de los aplicativos de la versión, en este caso de la versión 2015, que fue el último ejercicio que hicimos en la sección anterior. Recordarles entonces también que esta sección va a ser grabada, tiene pues las mismas reglas que vamos a recordar. En este caso pues ustedes ingresaron a través del campus y ahí pues tienen el material de este curso. Ingresarlos para mostrarles también a ustedes el material. En este caso, pues estas son como las recomendaciones o requisitos básicos de la capacitación. Está programado para 4 horas, pero digamos que si el tema es... Entonces aquí en el material del curso está pues los documentos de los procesos que vamos a trabajar hoy y está una pequeña presentación de lo que es toda esa parte del curso, es un software ERP. La capacitación va a ser, primero se va a dictar todo el tema, vamos a tener, listo, vamos a tener primero una sección de capacitación en el cual daremos todos los temas y luego vamos a tener una sección de aclaración de dudas de estos procesos para que los tengan en cuenta. Estas son pues las mismas recomendaciones de la capacitación. Este material ustedes lo tienen visible en el campus. También tienen un comunicado del robot donde se visualiza pues básicamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Es un comunicado actualizado. Digamos que en el principio el robot, les comento un poco, tuvo que ser transformado y modificado ya que presentaba unos inconvenientes a nivel de la descarga de un archivo, el archivo de la actualización. Entonces, por eso Ingeniería publicó este manual donde en la primera parte nos detalla ese inconveniente y luego ya sí pues cómo solucionar este mismo y cómo actualizar el robot. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ustedes lo pueden ver también en su campus. Al final, pues también recordarles que esta sección también tiene una encuesta en el cual evalúa pues todos los procedimientos, todo el material, todo eh, el dominio del tema y toda... Listo, y retomo el sonido. Hola, sí. Hola. Hola, sí, aquí retomó. Listo. Entonces, retomando con el tema que íbamos, esta capacitación también tiene una encuesta de satisfacción, permítame, sí, aquí está el sonido. Una encuesta de satisfacción en el cual ustedes evalúan pues al facilitador, evalúan pues todo el material, el conocimiento del tema, la aclaración de dudas, digamos todo eso se evalúa para que nuestro servicio cada vez se vaya optimizando. Asimismo recordamos que como la sección es grabada, vamos a montar estos videos y estos seminarios ya en seminarios en vivo. Ustedes ya a partir de la próxima semana, en el transcurso de la semana, van a ir viendo todos esos videos de estas capacitaciones que vamos a ir teniendo para que las puedan recordar. Van a tener material de apoyo para que ustedes
digamos, ya lo tengan en su campus, puedan, digamos, estudiarlo y consultarlo en posteriores ocasiones. Recordarles también que en la tarde del día de hoy, 2 de la tarde, vamos a tener un chat. Si recordamos el calendario, vamos a tener un chat donde se van a hacer aclaraciones de dudas de temas técnicos. Aquí pues en su calendario también, en la parte de amarillo, de color amarillo, tenemos un chat técnico en el cual hoy vamos a resolver dudas técnicas que ustedes tengan, tanto de estas secciones, errores comunes, y vamos a hacer aclaración también, en caso de que sea posible, de temas avanzados también, un poco de temas avanzados de ERP, errores comunes que pasan a nivel del robot, que pasan a nivel de las instalaciones. Entonces, invitarlos también a esta sección. Comenzando ya con el tema, vamos entonces, yo previamente descargué el instalador. El nuevo instalador se llama Robot Instalador Plus. Es simplemente un ejecutable, el cual vamos a instalar, preferiblemente siempre donde esté los aplicativos de Ofimática. Simplemente le vamos a dar doble clic y vamos a darle sí a los permisos del sistema operativo para que éste lo ejecute. Este robot instalador, pues recordamos, es la actualización de los aplicativos, la que nos va a permitir tener las últimas adecuaciones, ajustes y mejoras que publique el área de ingeniería. Simplemente a la primera ventana le damos siguiente, luego él nos propone una ruta donde se va a instalar, preferiblemente recordemos que sea la misma ruta donde están instalados los aplicativos. En este caso, pues mi equipo solamente tiene una unidad, él solamente va a proponer esa unidad. Le damos siguiente y ya entonces él comienza el proceso de la instalación de los componentes del robot. Todas pues las librerías, los programas, ejecutables, archivos de configuración que necesita para iniciar. Vamos a esperar entonces unos instantes a que este proceso finalice. Aquí ya finalizó el proceso. Ya finalizó el proceso. Le damos el botón finalizar y miren que aquí está la opción marcada con el check Run o ejecuta Ofimática Robot Cliente Plus. Entonces él, al cerrar el asistente, lo que hace es ejecutar de forma automática la ventana del robot instalador para que lo podamos configurar. Entonces el robot instalador básicamente que es un programa que me permite actualizar. Explicándole un poquito más técnico lo que sucede, digamos, a nivel interno de este software, es que él se conecta a uno de nuestros servidores que está publicado en internet y él va a descargar esas actualizaciones con base a unos pasos que ya vamos a ver puntualmente en qué hace. Entonces, lo primero que vamos a configurar o lo que él nos pide es la ruta de usuario según la versión. La ruta de usuario es esa ruta a nivel de las estructuras de carpetas de Ofimática, donde se encuentra la carpeta superusuario. Si recordamos, entonces está en Ofima 2015, Atlas ES, la carpeta usuarios, superusuario. Esta es la carpeta que él está solicitando, o la carpeta por usuarios, así se llama, se denomina, que él está solicitando en este panel de configuración. Simplemente aquí con el botón de configuración, la carpetica amarilla, le vamos a presionar y vamos a buscar esa carpeta hasta el nivel de superusuario. En esta carpeta es donde se aloja el ejecutable principal de la aplicación ofimática, que es el archivo Atlas Inicio. Listo, nuevamente aquí recuperamos el sonido. Entonces, retomando aquí la parte inferior, lo que nos muestra es la URL donde está alojado ese servicio. Esa URL pues ya es preconfigurada, viene preconfigurada en el robot. Esa URL pues básicamente que es el apuntador a uno de nuestros servidores donde están alojados esos servicios y alojados esos aplicativos.
Si la empresa utiliza proxy, proxy pues recordemos que es un equipo físico o un software que nos permite filtrar el contenido de Internet. Entonces, si la empresa maneja proxy, marcamos esta opción, marcamos la URL o la dirección IP de ese equipo con el puerto por el cual está trabajando. En caso de que no maneje proxy, en este caso nosotros no manejamos proxy, no marcamos esa opción. Aquí hay que recordar que si la empresa utiliza proxy, el puerto por donde trabaja el robot es el puerto 80, o sea, el puerto de navegación HTTP. Entonces ese puerto debe estar permitida la navegación. Asimismo, también debe estar permitido el puerto 21, que es el puerto del servicio FTP, que es el que va a permitir la descarga de los archivos. Eso es, digamos, técnicamente lo que se debe permitir a nivel de seguridad si tenemos un proxy o algún firewall en nuestras empresas. Aquí en la compañía no hay un servicio de proxy configurado para esta sección, lo cual vamos a dar entonces el botón aceptar sin marcar el check. Luego él hace entonces una verificación. Si nos carga aquí ya las versiones, en este caso va a cargar la última versión 2015. Si carga esta versión quiere decir que ya se conectó con nuestro servidor. Ya este menú desplegable no lo saca, digamos, del servidor interno o del equipo físico. Este menú desplegable ya él lo saca de una configuración que tiene previamente ya cargada este servicio en nuestro servidor. Entonces, si ya nosotros visualizamos que aquí nos muestra la versión 2015, quiere decir que ya hizo una conexión con nuestro servidor. Seleccionamos entonces esa versión. En la parte derecha nos va a aparecer la opción de unidad. Entonces él aquí sí nos va a mostrar las unidades que tiene el equipo. En este caso mi equipo tiene dos unidades, una física y una de CD. Él, digamos, determina todas las unidades que tiene el equipo. Simplemente yo selecciono la unidad donde está instalado el sistema, donde está instalado el software de ofimática. En la parte central nos muestra dos opciones a seleccionar, que son reporte, auditoría e instalación de software y reporte y actualización de software. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? La primera opción únicamente nos va a dar un reporte de qué es lo que va a realizar, pero no realiza el proceso. Es como una especie de informe de cuáles son los archivos que va a actualizar, cuáles son las opciones que va a modificar, a borrar o a publicar nuevas. Y la segunda opción, reporte y actualización, obviamente pues es el proceso del reporte más la actualización en sí. O sea, ya entonces descarga las actualizaciones y las aplica sobre nuestro servidor. Entonces vamos a escoger reporte y actualización para ejecutar todo el proceso de la actualización. En este caso, en la parte derecha nos propone un informe, como queremos que nos lo muestre, por pantalla, por Excel o que lo imprima. En este caso, vamos a decirle que nos muestre por pantalla. Luego, en la parte siguiente, hay un enlace que dice configuración avanzada. Configuración avanzada la vamos a presionar para verificar otros parámetros de configuración, como la parte de la configuración del SQL y las bases de datos que nosotros las vamos a correr el análisis de estructuras para que se adecúen a esas actualizaciones. Entonces, la primera parte que nos muestra es la ruta del usuario que ya se la habíamos configurado. Entonces, verificamos que sea la ruta adecuada. La URL pues ya es suministrada por el instalador, no debemos modificarla. Luego el proxy, si utiliza, pues marcamos la opción. Si no lo utiliza, lo dejamos por defecto con la configuración que trae. Luego sigue la configuración de SQL. Este simplemente es el nombre de la instancia del SQL que estábamos trabajando. Recordemos que nosotros instalamos la versión 2014 en nuestra última sección y esta fue la instancia que le dimos. Simplemente es colocar el nombre de la instancia. Luego vamos a escoger el tipo de autenticación. Recordemos que siempre se recomienda la autenticación SQL y vamos a darle el usuario SA, que es el usuario con que hemos venido trabajando, y su respectiva contraseña. Le vamos a dar entonces la contraseña.
y luego le vamos a dar configurar empresas. Esta opción lo que nos va a permitir es seleccionar si yo a las empresas le voy a correr análisis de estructuras y le voy a ejecutar un backup antes que la adecue. Entonces, retomando con lo que íbamos, este proceso va a ejecutar, en esta pantalla va a ejecutar dos opciones si yo así las selecciono. Una que dice ejecuta análisis y otra que dice backup. La que dice ejecuta análisis, como les estaba comentando, es el proceso de análisis de estructuras. El proceso de análisis de estructuras lo que nos permite es adecuar las bases de datos con respecto a las modificaciones a nivel de programas que yo haya realizado. O sea, si yo tengo alguna actualización por un robot, si yo tengo algún específico, si yo tengo alguna configuración de una opción de menú o una opción, un programa nuevo, yo la adecuo primero a nivel de programas y luego la llevo a la base de datos a través de este proceso que se llama análisis de estructuras. Luego hay una columna que dice backup. La columna que dice backup, entonces como su nombre lo indica, va a sacar un backup de esa empresa, puntualmente de esa base de datos, y la va a guardar en la ruta que yo la determine. Si yo en la parte inferior de esta ventana le configurara un backup, entonces voy a seleccionar a modo de ejemplo que saque un backup de la todoterreno solamente y que ejecute análisis a las dos empresas. Obviamente que con los checks yo determino si ejecuta esa acción o no ejecuta esa acción. Entonces, si yo marqué que va a ser un backup de una de estas empresas, yo debo configurarle una ruta donde yo quiero que guarde ese backup. Puede ser cualquier ruta que yo le dé, incluso de otra unidad. Voy a verificar, voy a configurarle que la ejecute aquí en OFIMA 2015, que ahí sea la ruta donde la vaya a guardar. Luego de que ya yo tengo estos parámetros configurados, lo que le voy a dar es el botón aceptar para que ya guarde estos cambios. Las rutas de red avanzada, en este caso no la vamos a configurar. Esta ruta básicamente se configura cuando el servidor no tiene acceso directo a Internet, sino que las actualizaciones se hacen a través del servidor. Entonces es cuando vamos a configurar esa llamada ruta avanzada, digamos ahí para que lo tengamos a modo de conocimiento. En este caso, como lo vamos a hacer directamente sobre el equipo, no marcamos esa opción, ni la configuramos ninguna ruta en ese recuadro. Simplemente vamos a darle a aceptar. Y al darle nuevamente a aceptar a ese botón, ya entonces va a iniciar en sí el proceso de actualización de los aplicativos. En este caso, para actualizar la versión 2015, debemos descargar el último instalador que está en el comunicado que está en la página nuestra de Ofimática. Voy a mostrárselos acá, el último comunicado. Es que tiene en este momento una versión de prueba, porque este robot en el momento es una versión de prueba que estamos probando a nivel de clientes, de asesores primero, para luego llevarlos a las empresas. Entonces el comunicado es, aquí se los voy a mostrar, está en nuestra página, el CE985, es el mismo que está publicado en los documentos que tienen ustedes en el campus. Entonces este es el enlace de descarga de ese robot. Digamos que se ha publicado de esta forma porque todavía no se ha entregado directamente a las empresas, sino estamos en un proceso de auditoría y pruebas exhaustivas de todo el software, de todas las actualizaciones incluso que está haciendo ingeniería, para luego aplicarla a las empresas. Una de las políticas que el área de ingeniería determinó para las nuevas publicaciones del robot es que las publicaciones primero se apliquen sobre equipos de prueba, que las prueben los asesores y luego se llevan a las empresas. Esto con el fin de que, digamos, todo lo que se entrega a las empresas sea confiable y ya esté probado y verificado incluso por un nivel más avanzado como son los asesores y posiblemente con copia de datos reales. Digamos, esa es la finalidad
de por qué el robot se ha entregado de esta forma. Listo, entonces retomando con la pantalla de configuración del instalador, al darle a aceptar, él nos dice que no encuentra la ruta del WordPad. Eso es una configuración para el informe. Simplemente le damos que sí. Él dice que en ocasiones desea desconectar los usuarios porque posiblemente alguna sección no se cerró correctamente. Le damos que sí la desconecte en caso de que no haya ningún usuario. Este proceso pues requiere que nadie esté trabajando en los aplicativos. Es la primera recomendación que damos. Lo segundo es que se haga en un horario no laboral para, digamos, tener toda la parte del ancho de banda del Internet, que es, digamos, uno de los puntos críticos del robot cuando está descargando los archivos. Y lo otro es que requiere exclusividad de los aplicativos. A nivel de las carpetas, como él va a tomar la actualización de carpetas, va a actualizar programas, físicamente archivos, los debe modificar o los debe actualizar, entonces no pueden estar en uso por los usuarios. Básicamente que los procesos que él va a desarrollar o va a ejecutar son los 5 que están enumerados en la parte central del recuadro. El primer paso que él describe es una comparación de firmas. Este paso, lo que se trata es de hacer un listado o hacer una lista de chequeo de qué tiene el servidor con respecto a nuestro servidor. Digamos, hace dos comparativos para garantizar o para verificar que tan desactualizado está mi servidor. Entonces, eso es lo que él básicamente hace en este punto. Compara que el servidor de nosotros, qué tan actualizado está, con el servidor que tiene Ofimática, qué tan actualizado está. Con base en esas fechas, básicamente que él compara fechas de archivos, entonces hace la actualización y modifica los archivos que así lo requieran. En el punto 2 dice backup de archivos. Él por seguridad, como plan de contingencia, en caso de que el robot haya que devolverlo ya que dañó algún específico, ya que, digamos, hubo algún error en la programación y queremos devolver el cambio, él tiene una contingencia y es este paso que él ejecuta en el paso 2, que es backup de archivos. Lo que hace es que toma una copia de los aplicativos de Ofimática, toda la carpeta Atlas CS, la comprime y la guarda en una ruta del robot para, digamos, en caso de que yo necesite devolver el cambio, simplemente restauro esa carpeta sobre la que tenía y ya entonces dejo los aplicativos como los tenía antes de correr el robot. Eso es, digamos, a modo de contingencia, lo realiza el robot. El paso 3 es la actualización de archivos. Entonces, ahí hago un paréntesis. Yo incluiría un paso 2.5. Paso 2.5 básicamente es la descarga con base a esas diferencias que encontró. La descarga de un archivo .zip, un archivo comprimido, en el cual él va a descargar todas las actualizaciones a nivel de ejecutables, programas, incluso descarga una copia de la base de datos Control Ofima para aplicarle todas las actualizaciones a mi servidor. Entonces, aquí como vemos está comprimiendo ese archivo, está en el paso 2. Nosotros estábamos explicando entonces, el paso 2.5 es la descarga de ese archivo .zip. Básicamente que es aquí donde el proceso muchas veces se detiene, porque posiblemente la conexión de Internet de la empresa no sea muy estable, se pierde la conectividad, entonces ya ese archivo se cancela o se bloquea la conexión y él detiene ese proceso y no continúa con los otros pasos, ya que, digamos, hay una dependencia unos de otros. Entonces, en ese caso tendríamos que volver a ejecutar el proceso garantizando de que la conectividad sea una conectividad estable. La conectividad, estamos hablando de la conectividad de Internet. Otro de los factores que nos pueden bloquear esta descarga puede ser un proxy o un firewall que detecte que esos ejecutables o esos programas son sospechosos, algún antivirus a nivel de
de routers o a nivel de firewall que detecte como una amenaza esa transferencia de archivos y digamos bloquee esa transferencia. Eso puede ser otra de las posibles causas que nos pueda bloquear a nivel del paso, entre el paso 2 y el paso 3. Ya cuando estamos en el paso 3, quiere decir que en una carpeta temporal del sistema operativo es donde se guarda ese archivo .zip, o sea, ya fue capaz de descargarlo. Entonces, él lo que hace es descomprimirla y empezar a modificar o a, digamos, a actualizar todos esos aplicativos que tiene mi servidor. Hace simplemente actualización de aplicativos en el paso 3. El paso 4 es el paso del backup de las bases de datos. Si nosotros en la configuración avanzada que vimos marcamos que una de las empresas le ejecutara un backup antes de la modificación, él lo que va a hacer es simplemente generar un archivo .bat de esa empresa y lo va a guardar en la ruta que yo previamente le di. Y el paso 5 es el paso del análisis de estructuras. Entonces, como recordamos, el análisis de estructuras lo que va a hacer, con base a esas adecuaciones de programa que acabo de convertir y traer, voy a adecuar ya mis bases de datos, que yo así haya marcado. En este caso marcamos la todoterreno y la todoterreno MX. Entonces él va a ejecutar ese proceso sobre esas dos empresas. Posiblemente haya empresas que tengan bases de datos muy grandes y no quieran ejecutar análisis de estructuras porque posiblemente tarde 2 a 3 horas esa actualización. Entonces simplemente no marcan esas opciones y ejecutan el proceso en un horario nocturno o en un horario no laboral para que adecue esas bases de datos posteriormente. Entonces eso es básicamente lo que ejecuta el proceso del robot. Este proceso, digamos que dependiendo qué tan desactualizado estén los aplicativos, puede demorar entre 20 minutos y media hora. Entonces aquí, mientras este proceso está, digamos, ejecutándose, podemos ir haciendo una aclaración de dudas si tienen preguntas al respecto. Nos acompaña también el ingeniero Oscar Caro. ¿Tiene alguna pregunta al respecto del proceso? Inquietudes. Sí, ¿tiene alguna pregunta? Sí, tengo varias inquietudes Sí, dígame. con respecto al proceso. Una, hay una carpeta que se llama robot de distribución. ¿Qué tan necesaria es esa para donde corre el robot? Listo. La carpeta robot distribución es la carpeta que me permite a mí actualizar los aplicativos del robot o los ejecutables en sí de este programa que es robot. Como que el robot es un programa independiente del ERP. Entonces lo que me permite a mí, esa carpeta robot distribución, es a través del robot, yo le distribuyo las actualizaciones y se las copio a este programa que se llama robot instalador, que es independiente. Esa es, digamos, la explicación de para qué funciona esa carpeta. ¿Y en qué momento se instala esa carpeta? Cuando yo ejecuto el robot. O sea, cuando yo descargo la actualización y el área de ingeniería, digamos, tiene un ajuste, una mejora sobre el instalador o sobre los programas del robot, entonces lo envía a través de esta carpeta robot distribución. Ahora, ya hubo una mejora en esta versión que estamos viendo, y es que hay un servicio que cuando yo ejecuto este programa, se conecta a nuestro servidor y él detecta si los programas están actualizados o no. Solamente estamos hablando del robot instalador. Él notó en este momento robot instalador. O sea, si él detecta que los programas del robot instalador no están actualizados, él nos va a decir que hay una nueva versión y que la va a aplicar en ese momento para que se pueda ejecutar. Digamos que la carpeta robot distribución fue una arquitectura anterior y en este momento ya lo hace automáticamente a través de un servicio en cual se conecta con nuestro servidor, detecta si los archivos están desactualizados y ya entonces los actualiza. Solamente los del robot. Ah, bueno. ¿Puedo hacer otra? Claro que sí. En la parte de configuración para correr el robot, hay una parte donde, a ver, la inicial es necesario
loguearme con el usuario administrador para este proceso? ¿Es necesario? No, pero sí es recomendable. ¿Por qué? Porque él va a escribir sobre toda la estructura de ofimática. O sea, va a escribir, va a modificar datos, carpetas, entonces, y procesos avanzados sobre a nivel de toda la carpeta de ofimática. Él solamente modifica la carpeta de ofimática. Entonces, digamos que es recomendable, mas no es obligatorio. Ah, bueno. Y con relación a los puertos que debe tener abiertos el 80 y el 21, eso ya es local. Sí, por ejemplo, si a nivel de seguridad la empresa tiene políticas muy estrictas digamos, de seguridad, de bloqueo de puertos, muchas de nuestras empresas, digamos, no permiten esa conexión, digamos, por ataques, o por que cambiaron los puertos. Entonces, esta configuración se debe hacer en nuestros enrutadores, en nuestro firewall, para que permita esa descarga y esa conectividad. Ah, bueno. Y en la parte de, él cuando ya empieza a correr el proceso de robot instalador, hay una parte donde yo debo de verificar la parte de las versiones. ¿Qué debo hacer cuando se instala el robot y él en esa parte de versiones no me muestra nada? Listo, cuando no muestra nada, quiere decir que no hay una conexión con nuestro servidor. Recordemos que si él me muestra esas versiones a nivel de ese menú desplegable que dice versiones disponibles ahí en la pantalla, el primer recuadro, cuando él me muestra esas versiones, quiere decir que ya hizo una conexión con nuestro servidor. Si ese menú no me lo muestra, quiere decir que no ha hecho esa conexión, posiblemente por algún bloqueo de algún proxy, firewall o conectividad de Internet. Posiblemente también porque en ocasiones pues nos suele suceder con frecuencia, pero digamos que el área de ingeniería también cuando está publicando robot, lo que hace es que deshabilita el servicio, pero nos muestra una pantalla de que el servicio no está disponible. Digamos, ahí nos muestra un recuadro al momento de abrir esta ventana. Antes incluso de hacerle la configuración, nos muestra una ventana, el área de ingeniería está trabajando en el servicio del robot, digamos, espere, o incluso ahí publican la fecha en que ya va a estar disponible. Eso sí, digamos, pueden ser las causas de que no les aparezca. Sin, Entonces lo digamos, recomendable ahí es que volver a instalar. exacto, una de las recomendaciones sería desinstalar todo el robot instalador solamente y volverlo a instalar. Y verificar la conexión de Internet. Ah, bueno, el programa que comprime ese zip es necesario tenerlo donde estoy bajando la parte, ejecutando lo del robot, cuando él Se, re- comprime los archivos. Se recomienda que tenga por lo menos el 7-zip. No es obligatorio porque él, digamos, no depende de ese programa. O sea, él no depende de un 7-zip o de un WinZip para descargarlo. Él toma, digamos, la actualización del mismo sistema operativo. Los sistemas operativos Windows tienen una característica que permite descomprimir archivos. Él se basa en esa característica. Digamos que como segunda opción se puede configurar o instalar el programa 7-zip, que es gratuito. Ah, bueno, sí, porque tenía esa duda cuando él comprime los archivos. En la parte de configuración del proxy hay 4 opciones. Dirección puerto, que eso sí hay que organizarlo. Pero hay una parte donde dice usuario y clave. También es necesario darle esas dos. Claro, correcto, para que él se autentique ante el servidor proxy. Es como si configuráramos nosotros la conexión de un navegador. Es muy parecido, en el cual en algunas ocasiones también le damos usuario y contraseña para que se autentique, dependiendo de la configuración que tenga ya el proxy a nivel interno. Ah, bueno, y tengo la última. En esa actualización, cuando él hace el paso 2.2.5, Sí, 2.5, él genera ese backup. Si por correcto. algún motivo ese proceso se daña, se bloquea, por algún motivo no sigue funcionando, él ya tiene la copia de esos archivos. ¿Él qué hace si yo lo vuelvo a hacer? Él sobreescribe esos mismos archivos porque yo de pronto los necesito para restaurar.
Exacto, él lo que hace es genera otro archivo .bat, él se basa en la hora, incluso fecha y hora. Entonces, él hace un nuevo archivo .bat de esa base de datos. Ah, pero no me sobrescribe el que hizo en el proceso anterior, que No, se no, bloqueó. no lo sobrescribe. Ah, bueno, sí, porque ahí tengo la opción de restaurar cualquiera de los dos. Claro que sí. Ah, bueno, muchas gracias. Ok, entonces aquí dice, bueno, aquí nos presentó algún error. Voy a verificarlo. Permítame, le tomo, este no lo había visto. Voy a documentarlo acá para hacerles una retroalimentación también de este que nos está pasando. Listo, aquí posiblemente es que en la versión 2015 no se habían configurado todas las rutas de las definiciones. Aquí digamos que ya cumplió todos los procesos. El que podría haber quedado inconcluso fue el análisis de estructuras. Entonces, ese proceso, después del paso 3, que ya hizo la actualización de los archivos, el paso 4 y 5 ya no dependen de Internet. O sea que ya yo lo puedo hacer manualmente en el equipo o en el servidor. Entonces, si ya cumplió todos estos pasos, simplemente yo me voy a los aplicativos de la versión 2015 y ya les ejecuto el proceso entonces de análisis de estructuras. Entonces voy a ingresar a la empresa que me lleve pues al módulo técnico. Exacto, aquí hay un error de variables porque ya la actualización no permite ingresar a los aplicativos si no se ejecuta el proceso de análisis de estructuras. Entonces simplemente me voy al módulo técnico, análisis de estructuras, configurar análisis de estructuras, para verificar primero que los parámetros de esta configuración sean los correctos. Quiere decir que tenga el nombre del servidor, el nombre del control OFIMA y el usuario y contraseña. Listo, entonces aquí está correcto. Listo. La configuración. Luego me voy entonces al análisis de estructura plus. Listo, simplemente entonces marco las empresas para que le ejecute análisis de estructuras y le doy ejecutar análisis. Entonces ya con este proceso adecua las bases de datos. Digamos que este proceso se debería haber llevado de forma manual. Ya voy a consultar posterior a esta sección qué pudo haber pasado con ese mensaje, porque no lo ejecutó de forma directa. Y ya pues hacemos la retroalimentación de lo que pasó. Listo, aquí ingresó también el ingeniero Óscar Ospina. Ingeniero Óscar Ospina, ¿tiene alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto? ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, ahí lo estoy escuchando. Ah, ok, bueno. Pues yo ese proceso lo hago y estoy pendiente de todas las actualizaciones que Ofimática dispone. Últimamente pues dejé de hacerlo porque ustedes han tenido problemas con ese robot, entonces estoy esperando pues la última versión, que creo que es a finales de junio, para ya actualizar la última versión. La última release, digámoslo así, porque la versión de 2015 ya la tengo. Pero sí, como una recomendación que en el último ejecución de ese robot tuve, es que como él tiene unos ciertos pasos ahí, pero cuando él actualiza el servicio, cuando él actualiza los archivos, él nuevamente verifica si el servicio está disponible, ¿sí? Y a mí me sucedió que después de haber hecho todo el backup, toda la verificación de los usuarios que están ahí, todo eso, y me dijo que el servicio no está disponible. Entonces me parece a mí que ese paso debería hacerse desde el comienzo, ¿sí? Entonces, ¿por qué me tocó? Entonces me tocó echar para atrás todos los programas que actualizó para que al siguiente día no tuviéramos problemas aquí con los usuarios. Entonces, como una recomendación,
otra recomendación de pronto, y yo lo hago frecuentemente, y para todos los que estén ahí en el chat, es que recomiendo que siempre cuando hagan la actualización del robot, es mejor que reinicien el servidor donde esté la base de datos de ofimática. ¿Por qué lo digo? Porque, porque como la idea es que no haya ningún usuario que esté dentro de la aplicación, si uno ejecuta el robot en varias ocasiones, se queda bloqueado. Entonces yo recomiendo siempre reiniciar el servidor para que haga la actualización en limpio, sin ningún problema de que algún usuario esté dentro de las aplicaciones. Eso es todo. Ok, ingeniero, sí, tomamos nota de esas recomendaciones. Con respecto al paso 3, que usted nos dice que hace una verificación nuevamente del servicio web, Sí. o del servicio disponible y está bloqueado, digamos que él ya actualizó los aplicativos y él como si hubiera una desconexión. Voy a verificar ese paso con ingeniería. Sí, o y de con pronto respecto, en cada paso de pronto hacer la verificación. Exacto. Listo. Y con respecto al reinicio del servidor, digamos que puede ser una alternativa, o yo también, digamos, puedo verificar a nivel del servidor sin necesidad de reiniciarlo, que no haya ningún usuario conectado. ¿Cómo puedo verificar yo eso? Digamos, voy a ingresar aquí a un servidor para que lo veamos, digamos, en vivo de qué estamos hablando. Entonces pongamos que yo voy a hacer la actualización de este servidor, es un servidor 2008 R2 Enterprise. Entonces, ¿cómo yo verifico que no haya nadie conectado? Primero, si sé que hay usuarios de terminal, simplemente por el administrador de tareas, me voy a la pestaña de usuarios y si aparte de mí hay otro usuario, quiere decir que hay otra conexión en ese momento de terminal server. Si por ejemplo está digamos con terminal, pero yo no quiero desloguearlo por completo, o sea que esté en la sección de terminal, pero que no se deslogue, simplemente me voy a los procesos y verifico que no haya ningún proceso que se llame atlasinicio.exe o Fimática consulta avanzada, que es las planillas avanzadas que nosotros manejamos. Si yo garantizo que no haya esos ejecutables, digamos en ejecución, valga la redundancia, puede estar logueado ese usuario en ese momento, pero no está utilizando los aplicativos. Esa es una forma de garantizarlo. Lo otro es que yo pueda renombrar la carpeta Atlas ES. O sea, si yo renombro la carpeta Atlas ES, en este caso, así, si yo le coloco simplemente un guión bajo y él me deja renombrarla, mire que aquí ya no me dejó. Quiere decir que alguien en ese momento está usando la carpeta. Entonces, si yo lo tengo abierto, por lo menos esta es mi máquina, yo la tengo abierta, entonces ya yo sé que alguien, o localmente soy yo, o alguien externo la está utilizando. Eso por la medida de terminal server. Si yo quisiera ya por la red, a nivel de la red local, quién tiene esos aplicativos, yo me puedo ir por las herramientas administrativas y hay algo que se llama administración de almacenamiento y recursos compartidos. Entonces, yo a través de este panel de administración, si yo lo abro y me voy acá, a donde dice administrar archivos abiertos, yo entonces encuentro aquí cuáles son los archivos que están compartidos por la red que las personas están usando. En este caso, este es un servidor de pruebas que accede mucha gente. Pero digamos que si yo me enfocaría en una carpeta como esta, en un montaje, yo veo, aquí está por lo menos, en este caso de ejemplo, en este montaje está el usuario J. Gómez. Yo le puedo decir entonces a esa persona que se salga, o puedo forzarlo también si selecciono y le doy el botón que está en la parte superior, cerrar, que yo le doy el botón de la parte superior que dice cerrar sección, yo puedo tumbarlo o forzarlo a cerrar esa sección. Entonces, esa forma también no es obligatorio que se reinicie el servidor. Ahora, ¿cuál es la garantía
o digamos el beneficio que también podemos encontrarle al reinicio del servidor, que todos los recursos, digamos, están a la espera de ser usados por algún programa o por algún ejecutable. En este caso, si yo lo que voy a ejecutar es el robot va a tener toda la disponibilidad a nivel de recursos porque van a estar a la espera de esa petición. Entonces podríamos verlo como un pro o contra dependiendo de nuestra necesidad. Yo los puedo, digamos, identificar primero quiénes están. Segundo, si la sección no se cerró correctamente o si el usuario dejó la sección abierta, fue y apagó el equipo o bloqueó el equipo y no tengo cómo tumbarle la sección. Yo por aquí también, por el administrador de recursos compartidos, yo puedo forzarlo a que cierre esa conexión de recursos compartidos. La otra es por terminal server, recordemos. Entonces, por el administrador de reglas, si hay alguien que inició su acción y yo identifico, dentro de los programas que están en ejecución, si hay un atlasinicio.exe, quiere decir que tiene usando esos aplicativos. Y la tercera opción que tengo es renombrar la carpeta Atlas. Si me permite renombrar la carpeta Atlas, quiere decir que en ese momento ya no hay nadie logueado y que yo puedo entonces actualizar tranquilamente en robot. Con esos tres pasos, yo puedo tranquilamente ejecutar la opción del robot instalador. ¿Es claro hasta ahí, ingeniero? ¿Quedó claro? Sí, no, perfecto, muchas gracias. Ok, listo. Y acá también veo en el listado que ingresó una persona identificada con Lina M. Digamos que se presente porque es la primera vez que la encontramos en uno de nuestros seminarios. Queremos que nos diga su nombre, con qué empresa está trabajando en asocio y que nos comente un poquito de su perfil laboral. ¿Me escuchamos? Sí, el usuario Lina M. ¿Nos escucha? Listo, vamos entonces a verificar nuevamente qué sucedió con su conexión. Listo, básicamente que aquí entonces ya actualizaron los aplicativos, ya ejecutó el proceso de análisis de estructuras, cerramos simplemente los informes que él hizo o que él mostró, cerramos la ventana del análisis de estructuras y salimos de la aplicación y volvemos a ingresar. Bueno, aquí pasó algo. Parece que no ha actualizado entonces el proceso de las estructuras. Vamos a verificar si configurando acá las nuevas definiciones están en el módulo técnico, la carpeta de análisis de estructuras, la carpeta de definiciones. Vamos a darle guardar. Listo, aquí dice que deben estar llenos los tres campos. Vamos a verificar eso con ingeniería, a ver qué está pasando. Vamos a marcarle entonces la opción de ejecuta análisis sobre el control of FIMA y vamos a marcar solo una de las empresas. Vamos a esperar que finalice el proceso.
Como este, digamos, es un proceso que se está llevando a cabo, digamos, en prueba, posiblemente tenga algunos inconvenientes que haya que resolver, implementar nuevas correcciones sobre estos. Entonces, estos son, digamos, los momentos en cuales nosotros identificamos todos estos inconvenientes para que estos errores no se vayan a, digamos, a las empresas. Entonces, por eso se recomienda primero que las actualizaciones las apliquemos sobre, digamos, montajes de prueba, sobre equipos independientes o sobre equipos de los asesores, para que con ellos primero realicemos estas pruebas y luego, entonces sí, se aplican esas actualizaciones a las empresas. Vamos a esperar que finalice el proceso de la actualización del robot. Bueno, mientras este finaliza, podemos ir explicando. También existen otros entornos que no nos vayan a permitir la actualización a través del robot. Posiblemente ha pasado, es muy raro, pero posiblemente suceda. Algunas empresas no dan acceso al servidor o, digamos, tienen un firewall que no pueden modificar sus políticas de configuración a nivel de estos puertos. Digamos que ellos son rotundos a que las políticas no se modifiquen. Entonces ya ahí tocaría hacer actualizaciones de forma manual. ¿Cómo se llevarían a cabo estas actualizaciones? Simplemente lo que yo tengo que hacer es actualizar un equipo donde yo tenga un montaje similar al de la empresa, con todos pues los específicos, con todo una copia completa de la carpeta Atlas ES, actualice esa instancia o ese montaje, ya sea desde otro lugar físico o desde otro tipo de conexión, y luego esos aplicativos yo los lleve al servidor. Esto pues se debe hacer con las respectivas contingencias de copias de los aplicativos, se debe hacer pues con copia de las bases de datos, de forma manual todo esto, para que cuando yo, digamos, lleve a cabo ese proceso ante la empresa, también en dado el caso, yo pueda, digamos, devolver ese cambio. Listo. Aquí el inconveniente persiste. Voy a tomarle entonces un pantallazo a este y voy a consultarlo con ingeniería. Entonces vamos a adelantar el break de los 15 minutos que teníamos programados para las 10, para, digamos, yo poder consultar estos dos mensajes con el área de ingeniería y que me ayuden en esto y poder retroalimentarles a ustedes de qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces vamos a programar el break. Si tienen preguntas hasta el momento al respecto, vamos a tenerlas ahí en stand-by para retomar en los próximos 15 minutos y saber qué está sucediendo con el montaje. Voy a detener entonces el audio. Voy a colocar entonces también el contador para que estemos pendientes y en 15 minutos entonces retomamos con esta capacitación. Listo, volvemos a retomar entonces el tema de robot que estaba pendiente. Consulté entonces con ingeniería. Digamos que el ajuste de este error que nos está saliendo, digamos, este error que dice Bing Bang es una variable que no está siendo registrada en las bases de datos, pero viene por otra causa, y es por el error anterior que nos mostraba. Recordemos que era que la columna ruta definiciones no estaba creada.
Esta corrección la van a publicar el día de mañana, el área de ingeniería. Ya nos confirmamos con el director de ingeniería que la va a publicar el día de mañana. Entonces, por eso es bueno que antes que apliquemos estas correcciones sobre las empresas, siempre las tengamos controladas en un ambiente de prueba. Entonces, en este caso, la solución a este inconveniente es crear un campo en el SQL. Este campo, pues solamente lo vamos a crear a modo de resolver el ejercicio. Ya no deben de crearlo el día de mañana, ya lo van a corregir, no deben crearlo, simplemente con la ejecución de todo el robot se debe ir esta mejora. Entonces, digamos que aquí vamos a corregirlo para, digamos, saber cuál fue la causa, cómo se soluciona, pero ya digamos que la solución la va a entregar el área de ingeniería el día de mañana con la actualización del robot, ya en definitivo. Entonces, simplemente lo que ellos nos dicen es crear ese campo que hace falta en la tabla ruta de definiciones, perdón, en la tabla configuración global. Nos vamos al modo diseño. Y vamos a crear un campo que se llama ruta de definiciones. De tipo varchar de 500. Y le quitamos la opción que no permite nulos. Aquí, en valor por defecto, o default values, alls bin, vamos a colocar 2 comillas. Listo, ya aplicamos el cambio. Y el próximo paso a seguir ya es ejecutar el robot nuevamente para que él entonces reconstruya todos los procesos. Ya en este momento se va a demorar menos. Como tienen toda la configuración ya, digamos que solamente es darle a aceptar cuando ya tenemos toda la configuración previamente cargada. Él con este paso lo que estamos buscando es que ya reconstruya todas las dependencias que están asociadas a ese campo que faltaba. Les recordamos entonces que esta mejora ya va a ser publicada el día de mañana. Ya no debemos de hacer, digamos, este proceso que estábamos realizando directamente sobre el SQL. Ese proceso no se debe llevar a cabo, ya que va a ser automatizado. Entonces, otra de las opciones que les comentaba también es la actualización manual. Tenemos que y lo tomamos entonces. Listo, ahí estamos. Ya entonces, la actualización manual, recordemos, se hace pues ya cuando definitivamente el servicio de internet en el servidor
o en alguna estación no es posible por políticas de seguridad, por bloqueos, ya entonces debemos hacerlo a través de una dependencia externa como un portátil o un montaje en paralelo que sea igual al actual preferiblemente, para que digamos todas esas adecuaciones simplemente yo las lleve hacia el servidor. Entonces, si yo hago un montaje, puede ser de una base de datos, de todos los aplicativos con los específicos y del control OFIMA, para que cuando yo actualice este equipo alterno, simplemente llevo todas esas actualizaciones de igual forma, el control OFIMA, los aplicativos los lleve al servidor y ya pueda entonces yo aplicar esta actualización de forma manual. Recordemos que esto se debe llevar a cabo también con las respectivas políticas de backup, para que hagamos un backup de todos los aplicativos, un backup del control OFIMA y de las bases de datos antes de hacer todo este proceso. Nos puede llevar entre 3 y 4 horas, dependiendo también de la complejidad de los específicos en llevar a cabo estas opciones de forma manual. Y el robot, como vemos, digamos el proceso, dependiendo de la actualización, entre 20 y 30 minutos, y ya también depende mucho de la base de datos. Si son bases de datos ya muy grandes, posiblemente 30 a 1 hora nos puede llevar el análisis de estructuras, la adecuación. Entonces debemos hacerlo en un ambiente, perdón, en un horario no laboral para no interferir con las labores de los clientes. Aquí en el campus tenemos el material de los procesos que estábamos viendo. Está bastante detallado. La sección que estamos viendo hoy es el robot y este, digamos, es el material. Ustedes lo pueden ver también a través de su acceso al campus. Está pues todo lo que acabamos de ver hoy, cómo se hacen las configuraciones, los pasos que se llevan a cabo. Aquí entonces nos muestra, dependiendo si instalamos una versión, aunque ya el último instalador está actualizado, si hubiéramos tenido una actualización o a futuro, cuando el área de ingeniería, digamos que nos haga actualizaciones de los aplicativos del robot, lo que nos aparece es este mensaje, este informe, y nos dice que hay una versión nueva por instalar para poder ejecutarlo. Simplemente lo que es, repite el proceso de la instalación, desinstalando el anterior, pero manteniendo los archivos de configuración, y se repite pues los pasos anteriores de la instalación. Asimismo se verifica la configuración y ya se ejecuta. La última versión del robot, miremos en la parte inferior izquierda, está versión 2015-06. Esa es la última actualización del área de ingeniería nos acaba de entregar. Este era el proceso que no se estaba llevando a cabo por esa falta de ese campo. Mire que ya aquí entonces está adecuando las actualizaciones y las definiciones, las está adecuando tanto al control OFIMA, y luego las va a llevar a través del análisis de estructuras, las va a llevar a cabo sobre las empresas que yo así haya seleccionado. Entonces él aquí, a través de las definiciones son, digamos, la nueva forma que tiene ingeniería para actualizar tanto las opciones del control OFIMA sobre las nuevas estructuras técnicas, que antes las llamábamos DCTEC, TablaTEC, FVistas. Ya el área de ingeniería las está entregando a través de archivos XML. Físicamente se encuentran en la carpeta del técnico, análisis de estructuras, definiciones. Aquí, digamos, están todas esas definiciones o todas esas estructuras técnicas en las cuales se basa este proceso del análisis de estructuras para adecuar todas esas bases de datos o empresas que haya asociadas. Entonces, aquí vemos todas las vistas, toda la parte de tablas, diccionarios de datos, toda la parte de índices, aquí los vemos, variables globales. Todas esas adecuaciones están en estos archivos que son actualizables digamos,
para cuando ejecute el proceso de análisis de estructuras. También podemos hacer actualización de las definiciones y correr el robot cuando tengo ambientes separados, cuando tengo el robot, perdón, cuando tengo los aplicativos separados de las bases de datos en diferentes servidores. Entonces yo lo que hago para, digamos, que primeramente pueda correr análisis de estructuras es que en el servidor de bases de datos yo tenga la estructura de carpetas de Atlas CS, técnico, análisis de estructuras, definiciones. Digamos que puntualmente la carpeta que él necesita, cuando yo tengo servidores separados, o sea, yo tengo en un servidor los aplicativos y en otro servidor las bases de datos, yo necesito simplemente en la carpeta en el servidor de SQL, copiar esta carpeta de definiciones. Puedo pues comprimirla, la comprimo y la llevo a ese servidor y ejecuto normalmente el proceso de análisis de estructuras. Como él se basa pues en esta carpeta, yo tengo que crear la misma estructura de carpetas. O sea, si no hay una carpeta que se llame Atlas ES, pues la creo simplemente en blanco, creo una carpeta que se llame técnico en blanco, luego análisis de estructuras y dentro de análisis de estructuras copio el contenido ya de todas estas definiciones. Y con eso yo puedo correr análisis de estructuras y actualizar las definiciones cuando yo tengo servidores separados de aplicativos y de bases de datos. Cuando yo también voy a correr el robot, la carpeta que necesito que se encuentre en el servidor de bases de datos es esta carpeta que se llama reporte de actualización. Digamos que esta carpeta lo que hace es se guarda todo el contenido de las actualizaciones y me dice cuál fue la última actualización que yo ejecuté. Entonces, cuando yo tengo separadas esas instancias, bases de datos y aplicativos, lo que hago es en el servidor de bases de datos creo una carpeta en blanco que se llame reporte de actualización de robot y ahí entonces él va a crear esos documentos necesarios para definir que ya se ejecute el proceso de el robot. Es la única, digamos, configuración adicional que se tiene que hacer. Preferiblemente que en los servidores esté el mismo esquema de carpetas para que él, digamos, entienda esta estructura y pueda actualizar cuando hay ambientes separados. Mientras va ejecutando el proceso de análisis de estructuras, que va finalizando de la empresa Todoterreno y Todoterreno MX, vamos entonces a ingresar a la sección de aclaración de dudas para que vayamos avanzando. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas que quedaron pendientes de este proceso, vamos entonces a verificar si el ingeniero Dicer Granados tiene alguna pregunta. Pues no, Al momento no, listo. Seguimos acá con la lista que tenemos acá. Ingeniero Oscar Caro, ¿tiene alguna pregunta, ingeniero? Sí, tengo dos inquietudes también. Sí, dígame. En versiones anteriores a 2015, normalmente cuando uno iba a correr análisis de estructuras, hacía un borrado de las vistas. Esto en esta versión 2015, ¿qué se puede hacer o no? Digamos, si borramos las vistas, físicamente los archivos, si borramos los archivos, primero se va a ejecutar un proceso que se llama reconstruir vistas, que ya está automatizado y digamos está configurado por defecto en la aplicación. Pero el reconstruir vistas no ejecuta análisis de estructuras, son independientes, debemos de diferenciarlo. Reconstruir vistas, ese proceso se basa en la base de datos, construye físicamente esos archivos, DBC, DCT y DCX. Hace el proceso inverso, pero no adecua la base de datos
a las modificaciones que yo tenga. Si yo quiero entonces hacer el proceso inverso, o sea, yo quiero entonces adecuar la base de datos, necesito, luego de reconstruir vistas, porque yo las borré, ejecutar el proceso de análisis de estructuras. Esa es, digamos, la diferencia entre los dos. Ah, bueno, pero entonces sí se puede hacer normal como se hacía con las versiones anteriores. Sí, la puedo ejecutar normal, pero digamos, ahí va a tardar. Ahí lo que se recomienda es simplemente correr análisis de estructuras para que él adecue las vistas, adecue las empresas y solamente pues modifique esa parte, no se demore más el proceso. Digamos que ahí estaríamos haciendo un doble proceso. Si las borramos, ejecutamos de un doble proceso. Si solamente ejecutamos análisis de estructuras, ya solamente él adecua todo sin necesidad de reconstrucción. Ah, bueno, porque esto también servía para lo que decía el compañero ahora, que no debe haber ningún usuario para correr análisis, para correr robot. Otra forma del proceso que hiciste ahora con Atlas ES de renombrarlo, renombrando estas vistas, también se da cuenta uno si hay algún usuario pegado a la base de datos. Exacto, si renombro la carpeta de las vistas o renombro las vistas, pues me voy a ir directamente si está conectado a esa empresa. Pero si yo quiero garantizar más global, o sea que nadie esté utilizando los aplicativos, me voy al nivel más alto que es al Atlas ES. Si renombro ese Atlas ES y me deja renombrarlo, quiere decir que nadie está conectado a los aplicativos. Y obviamente yo me conecto a la empresa conectándome antes a los aplicativos. Entonces me voy como por decir al papá. El papá sería Atlas ES, el hijo serían como las vistas. Sí, Esa sería como la explicación. Yo te hago una preguntita. Eso con respecto a las definiciones, esto es nuevo en la 2015. Y es como la unión de lo que había en Visual, Tablatec, Visitec, Vista SQL. Sí, es lo mismo. Digamos, estas configuraciones, Ingeniería las mejoró y ya las entregó a través de estas definiciones. Digamos que físicamente son los archivos XML, pero para acceder a ellas y poder modificarlas, poder trabajar sobre ellas, yo debo de ir a la aplicación ofimática y me voy al administrador de reglas. Ya lo vamos a ver enseguida. Ah, listo, gracias. Jairo, Sí, ¿quién me habla? Dicer, Ok, listo, ingeniero, cuénteme. simultáneo a lo que tú vas haciendo, yo también iba haciendo el proceso de correr, de actualizar el robot, creé el campo rutas vistas, rutas definiciones, pero aún me persiste el error. Cuando volví a correr nuevamente el robot, me salió el mismo error de rutas definiciones. Listo, recordemos que el campo voy a mostrar nuevamente acá el campo, en la base de datos control OFIMA. Por favor. Sí, entonces vamos a verlo en la base de datos. Global. La tabla configuración global. Aquí en la opción de design o de diseño, vamos a crear el campo ruta definiciones. Verifiquemos que esté bien escrito, ruta definiciones, en plural. En singular, ruta. Sí, en singular, ruta. Ok, listo, ese es el error. Ok, listo. Tranquilo. Listo, ambas. Ok, listo. Entonces, con respecto a lo que me comentaba ahorita el ingeniero, para explicar un poquito lo que es el administrador de las estructuras, vamos a ingresar ya entonces a la empresa, ya nos debe dejar ingresar. Correcto, ya no nos dejó ingresar. Entonces, bueno, luego, vamos a hacer un paréntesis para terminar el proceso del robot. Luego de que yo ejecute la actualización con el robot, yo entonces debo ejecutar
debo configurar los permisos a las nuevas opciones. Entonces se recomienda por lo menos que el usuario super tenga permiso a todo. Entonces simplemente desmarco, marco todas las opciones para que tenga acceso a todos los módulos. Si necesito que tenga a todas las empresas, pues marco y desmarco y marco. Y a las opciones de menú también. Ya digamos que este control o estas configuraciones ya son más del asesor, dependiendo de los accesos que quiera darle a los usuarios. Entonces ya se va a ingresar a los diferentes grupos que tenga la aplicación donde estén asociados los usuarios y le va a dar permisos pues a las nuevas opciones que él necesita. Esta configuración ya es muy específica y muy dependiente de las necesidades de la empresa. Entonces, pero de todos modos hay que ingresar a cada uno de los grupos que están creados y configurarle los permisos. Ese sería como el proceso final después de ejecutar el robot. Entonces, cerrando el paréntesis del robot, ya lo finalizamos. Con respecto al análisis de estructuras, el análisis de estructuras se basa en las definiciones. Entonces, las definiciones, ¿cómo las podemos encontrar? En el módulo técnico, análisis de estructuras, administrador de estructuras. Aquí básicamente es toda esa recopilación de archivos XML que vimos que para nosotros no es entendible. A través de este panel yo puedo configurar o ver en qué se basa el análisis de estructuras para construirse. En este caso yo también puedo aquí construir todo lo que es propios, migrar propios de una versión a otra. Por ejemplo, si yo tengo propios a nivel de FVistas, Dixitec, Tablatet, de una versión 2014 y los quiero traer a la versión 2015, entonces a través de este proceso de análisis de estructuras yo lo hago. ¿Cómo lo hago? Primero ingreso a la opción de análisis de estructuras, configurar análisis de estructuras y lo que le hago es como un precargado a todas esas estructuras. Lo que me pide es aquí, en la ruta del común de la versión anterior, o sea, de donde yo quiero extraer esos específicos, y él busca entonces en el común, en las estructuras técnicas del común, que son el FVistas, la tabla relación, la tabla índices y la tabla Global TED de VisualForce Pro. Recordemos que esas estructuras están en VisualForce Pro. Simplemente son como una especie de tablas de Excel, pero en VisualForce Pro donde se definen los campos propios. Yo le doy entonces esa ruta. Simplemente vamos a hacer aquí el ejercicio como si estuviéramos haciendo esa migración para que la veamos. Simplemente le doy la ruta del común y le doy la ruta del técnico. Y entonces el software o esta parte del software es capaz de determinar cuáles son los campos propios que están marcados como propios en esas estructuras técnicas. Y en la carpeta del técnico, recordemos, está el Vistatec, el Dixitec y el FVistas. Perdón, Vistatec, Dixitec y Vistatec son los que están en la carpeta del técnico. Y él entonces es capaz de encontrar cuáles son los que están marcados como propios y entonces de una versión anterior, perdón, aquí cogí la 2014, cogí la misma versión. Supongamos que esta versión 2014 que trabajamos en la sección anterior, supongamos que tiene un específico. Yo se lo voy a transferir a la versión 2015, simplemente con estas opciones, cargándole la ruta del común de la versión anterior y la ruta del técnico de la versión anterior, le doy guardar y me voy aquí al administrador de estructuras, que ingresamos por el técnico, análisis de estructuras, administrador de estructuras, y le doy el botón importar propios. Ya con esto, él entonces es capaz de reconocer las estructuras y las carga aquí. Como pues la versión 2014 obviamente, que es una versión estándar, no tenía propios, pues aquí me dice que no tiene propios, pero aquí ya me diría, digamos, estructuras migradas. ¿Cómo yo verifico que ya las migró? Entonces, si son a nivel de tablas o a nivel de campos, yo entonces, por ejemplo, si tenía un campo propio en la tabla TRADE, yo entonces verifico esa tabla, la abro y ese campo lo busco aquí, digamos que sea a prueba.
en esta opción de la parte derecha, ya él me tiene que cargar como propio igual a verdadero. Si ese campo en la anterior estructura de la 2014 estaba marcado como propio, aquí ya me va a aparecer esa estructura y todos esos valores que estaban configurados por defecto en ese campo, en la estructura del 2014, ya él me la va a traer aquí a la 2015 y yo la puedo visualizar acá. Si era a nivel de una tabla, pues obviamente el nombre de la tabla aquí me va a aparecer. Si es a nivel de programación, a nivel de un SP, un procedimiento de almacenado, entonces me voy a la pestaña inferior, a la pestaña programación, y aquí busco el SP, el nombre del SP, que estaba previamente, digamos, determinado. Ya entonces él lo busca, digamos que fuera cualquiera de estos. Todo esto es estándar, entonces no voy a encontrar ninguno como propio. Pero si ya hubiera hecho ese proceso, busco el nombre del procedimiento almacenado aquí y acá entonces en campos propios, cuando yo lo abra, me va a aparecer con la propiedad de que este campo es propio marcado como verdadero. Aquí entonces me hubiera cargado ese campo o ese procedimiento me lo hubiera marcado como propio y ya con todas las características, con la programación que ese procedimiento tenía en la estructura del FVistas de versiones anteriores. ¿Es claro hasta ahí? Creo que fue el ingeniero Oscar Caro que me hizo esa pregunta, ¿cierto? Hola, ¿ahí me escuchan? Ingeniero Oscar, creo que fue quien me hizo esa pregunta. Sí, sí, le escucho. Le estaba comentando que entonces hay dos procesos principales para hacer, que es el de configurar la parte del técnico y el común de la versión anterior, y después ir al administrador de estructuras y verificar. Ya ahí es para verificar nomás si los Sí, propios los aquí importó. en el administrador de estructura recordemos que tenemos que, digamos, solamente presionar el botón importar propios para que con base a esas rutas él los cargue aquí en el administrador de estructura. Ya él me dice un mensajito que las cargó. Ya yo si quiero hacer una verificación de que eso lo haya pasado correctamente, todas esas estructuras, ya me voy. O a nivel de tablas, si era a nivel de campos o tablas, o a nivel, o en la pestaña programación, si era un procedimiento de almacenado. Listo. Los informes del generador de reportes que yo tenga propios, ¿qué pasa con ellos? Todos esos deben estar basados en, digamos, en dos cosas. Si tiene procedimientos de almacenado, deben estar marcados como propios y al momento de hacer la migración, aquí se transfieren como propios también. Entonces, todos esos campos, digamos, se transfieren. Lo otro es que usted cuando pase de una versión a otra, debe hacer el proceso de migrar el control OFIMA para que esa opción específica se la cargue en esta nueva versión. ¿Y cómo hago pues ese proceso de migración de control OFIMA? Una vez que ya yo tenga el control OFIMA estándar, por ejemplo este que tiene todo terreno, ya yo monté digamos el esquema, pero necesito migrar el control OFIMA para que me migre usuarios, permisos, me va a migrar empresas, aunque no necesito las empresas en esta versión, pero me las va a migrar, me va a migrar opciones específicas también. Entonces, cuando yo migro esa, simplemente por aquí, técnico, migración de datos, migración del control OFIMA, esta es, digamos, la nueva pantalla, la modificaron. Simplemente el nombre del SQL, usuario SA, contraseña, este es el destino, o sea, el que yo tengo ahora en uso, 2015, y el origen, digamos que el origen viene de la 2014. Simplemente vengo y selecciono el control OFIMA de la 2014, que tiene los específicos, que tienen los usuarios, que tienen las opciones propias. Le doy aquí. Bueno, aquí me dice que no tiene permiso, tengo que modificar los permisos sobre el MDF. Pero simplemente aquí cuando le doy a aceptar, aquí me carga la ruta, le doy a aceptar nuevamente y ya él entonces carga todo ese proceso, toda esa información, la lleva de la versión anterior a la versión actual. Y yo tengo una preguntita con relación a esa importación. Cuando eso, ahí la parte de los menús como tal, ¿cierto? Ese Sí. menú, ese menú, si coincide la nomenclatura o la parte jerárquica
con otro que yo tenga que hacer con ese. Listo, si coinciden los menús, entonces lo más probable es que tome la estándar y le dé prioridad a la estándar sobre la específica. Entonces no se la va a mostrar. Que tengo que yo cambiarle el escalonamiento o cambiarle la nomenclatura a esa opción. Simplemente me voy por la opción del módulo técnico de la parte, digamos, si fue un proceso de facturación y cambiarle la posición. Digamos que las posiciones, las últimas, son las que se recomiendan para los específicos. Entonces, por ejemplo, si estaba en la posición 7, mira que aquí están todas las estándar. Digamos Sí. que si la colgó en la 7.9, ya no hay más posiciones donde colgarlas. O puedo colocar la 7.9.3, ahí es que ejecuta, la puedo colgar ahí. Si no, ya entonces desarrollo otro menú, creo otro menú que se escalone y que ya lo ejecute, por decir, en la 7.8 que está vacía, o en la 7.9. Perdón, o en la 9, en la posición 9 que no tiene nada, o en la 8. Ya entonces él escalona y en el módulo de facturación va a, digamos, entre comillas, colgar o publicar esa opción que yo haya determinado. Ah, listo, muchas gracias. Ok. El ingeniero Óscar Ospina, ¿tiene alguna pregunta? Sí he tenido un problemita que estaban hablando de los menús. En la versión 2014 no me estaba presentando un problema, que ahora sí la presento en la 2015. Que es que cuando, como un menú, pues debe tener la jerarquía padre-hijo, o abuelo-padre-hijo más bien. Sí. Pero cuando no existe, digámoslo, cuando yo creo un submenú y no tiene, digamos, en la parte superior, no tiene amarrado, no tiene la, digámoslo, el usuario como tal, no tiene la opción prendida, de ahí para abajo no me muestra ninguna opción. Esto no me está sucediendo en la versión 2014, ahora en la versión 2015 sí. Entonces me toca, a veces para salir del problema, me toca darle unos permisos a usuarios que no corresponden para que él pueda entrar a la opción que yo sí quiero que entre. Entonces sí me gustaría que revisen ese tema a nivel de los menús. Ok. Sí, vamos a verificar entonces el escalonamiento Sí, de los menús. Jairo, Es comparándolo 2014 con 2015. sí señor. Ok. Listo, voy a verificar entonces con el área de ingeniería Ujú. que nos haga unas recomendaciones y aclaraciones en el tema. A ver qué cambios hubo y qué Sí. recomendaciones hay que tener en cuenta para ese escalonamiento de las opciones propias. Cómo debemos escalonarlo bien Gracias. para que, digamos, no presente problemas. Claro, gracias, señor. Ok. Jairo, una pregunta. Sí. Cuando migré la versión 2 con Dicer, Sí. Coménteme, ingeniero. cuando migré la versión, hace un año y algo que migré la versión 2013 a 2014, el control FIMA, se me duplicaron los filtros de los reportes. ¿Eso ya fue corregido? Ahorita estoy haciendo la migración, pero no he podido verificar. Ok, a veces se duplicaban los filtros porque había algún error a nivel de la programación de la versión 2014 de esa parte. Tengo entendido que ya esas modificaciones y correcciones ya fueron corregidas, valga la redundancia, en esta versión 2015. No lo has probado. No lo he verificado. Pues o por lo menos con las Okay. empresas que he migrado, pues yo tengo empresas en hosting que ya las he migrado de una versión a otra. Digamos que los procesos específicos, ninguno me ha presentado ese inconveniente hasta el momento. Pero así con la confiabilidad de garantizar 100% que ya se solucionó, no lo tengo. Digamos que en los procesos que he manejado, yo que tengo empresas en hosting que hago todos esos montajes y migraciones, no me ha sucedido.
pero ya debería haberse solucionado. Sí, pues si se la ha presentado, migrando de una versión a otra, pues podemos analizar el caso, incluso podemos probarlo acá en forma interna, simulando pues esa migración. Yo haría pues un montaje simulándolo, un control OFIMA sin datos o el control OFIMA actual de la versión. Le trato de migrar todos esos todas esas opciones específicas de ese control OFIMA que usted así dice, que se le están filtrando los datos, y verificamos si es que el procedimiento no se está llevando a cabo o si es definitivamente que todavía el error no se ha solucionado. En caso de que se le siga presentando, pues envíenos una copia de ese control OFIMA y nosotros hacemos el ejercicio acá y con el apoyo del área de ingeniería pues hacemos el análisis que corresponda. Ok, perfecto. Ahora que realice la migración te confirmo. Claro que sí, estamos pendientes entonces de eso. Gracias. Ok, acá también el usuario identificado como Lina M, Lloreda Camacho y Abogados. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a los procesos vistos? ¿Nos escuchan? No, hasta el momento. Sí, te escucho. ¿Me estás escuchando? Sí, claro, ahí lo estamos escuchando. Ok. No, hasta el momento, pues, hicimos hace relativamente poco la instalación de la versión 2015. Entonces, pues, digamos que no hemos tenido la posibilidad de probar. Estamos hasta ahora en ese proceso. Ok, muy bien, Pero, sí. bien, gracias. Ok, listo. Entonces, pues, acá las recomendaciones con respecto a todos los procesos que hemos manejado es hacer ambientes de prueba. Digamos, como asesores, como consultores de las compañías, es muy bueno que tengamos ambientes de prueba en nuestros equipos donde simulemos antes todas estas actualizaciones, todos estos procesos antes de llevarlos a cabo con las empresas. Cuando hagamos procesos con las empresas, recordemos lo que estábamos hablando en la sesión pasada, cuando hagamos procesos de migración que vayamos a montar, si está en 2014 o versiones inferiores y vamos a montar 2015, recordemos siempre hacer montajes en paralelo, era lo que comentábamos la sección pasada, digamos, recordando esos temas, para, digamos, con esos montajes en paralelo, bases de datos diferentes, con nombres diferentes en el SQL, para así garantizar que cuando nos vayamos a la nueva versión, tener el mínimo impacto sobre los clientes y tener un porcentaje de éxito de esa migración muy alto. Gracias. ¿Okay? Entonces, básicamente que pues la actualización en este caso se llevó a cabo, haciendo el paréntesis como del error que nos pasó, yo lo tengo aquí un poquito documentado, fue que la columna ruta definiciones no estaba creada, por eso no se ejecutó el proceso de análisis de estructuras. Entonces, al momento de ya crear ese campo en la tabla control OFIMA, ya entonces el proceso se llevó a cabo correctamente. Esta corrección, recordemos que ya ingeniería la va a entregar para el robot del día de mañana, según confirmación del director de ingeniería. Ya ese proceso entonces no habría que llevarlo a cabo, el proceso que hicimos en el SQL. Ese proceso, digamos que lo descubrimos aquí, ya lo reportamos y ya nos los entregan el día de mañana esa corrección. O sea, como hicimos ya la última vez, es que se tiene que llevar el proceso a cabo sin ningún ingreso al SQL, todo se tiene que ejecutar correctamente, hasta el análisis de estructuras también. Verificar también que antes de correr el robot tengamos todos los parámetros del análisis de estructuras, que tengamos el nombre del servidor, usuario SI y contraseña, para que él tome esos parámetros y los ejecute automáticamente también. Esa es, digamos, la configuración previa al robot que también tenemos que tener en cuenta. Que el análisis de estructuras esté bien configurado. Simplemente nombre del servidor, usuario y contraseña. Que todos esos parámetros estén correctos para que cuando él esté en el paso 5, que es el análisis de estructuras, él haga directamente, si así lo seleccionamos, que haga directamente ese proceso sobre las bases de datos.
Listo, preguntas adicionales, si alguien tiene alguna pregunta adicional. Listo, recordemos que en el foro van a tener, pues ya tienen publicado toda la parte del material, de este material que estábamos trabajando, toda la parte de configuración ya está en el campus. La parte de recordemos la parte de la encuesta, para que por favor queda de tarea que todos ustedes evalúen pues esta sección de capacitación para, digamos, mejorar todos nuestros procesos. Recordar también que estamos trabajando pues en la plataforma, en este momento estamos trabajando con Webex, es una plataforma que hasta el momento no nos ha ido bien en la parte del sonido, se nos están desconectando las secciones. Entonces, estamos trabajando en otra herramienta ya alterna, estamos en contacto con el soporte de esa plataforma, incluso posiblemente en esta próxima semana estemos pagando una versión de prueba de esa plataforma, digamos, para garantizar y estabilizar todas estas capacitaciones se lleven a cabo de la mejor manera. En la parte inferior del campus, del curso, ahí en la encuesta de satisfacción, una encuesta de facilitadores, para que entonces diligencien y nosotros poder así entonces mejorar toda la parte del conocimiento, material de apoyo, si tienen algún comentario que, digamos, nos sirva para el crecimiento nuestro, pues les agradeceríamos mucho esa parte. Recordarles también el próximo sección va a ser en horario de la tarde. El día de hoy vamos a tener un chat técnico. Vamos entonces a aclarar dudas técnicas que tengan de también montaje, instalaciones, errores comunes que se le hayan presentado, que podamos manejar, digamos, en este chat. Vamos a tener una sección de 2 a 4 de la tarde aproximadamente, esta sección de chat. Próxima semana también vamos a tener el día martes, en el horario de las 2 a 6 de la tarde está programado. Si, como lo ven en la pantalla, vamos a tener el manejo de la herramienta teletransporte, que es la herramienta que nos ayuda a sincronizar información entre diferentes sedes geográficas sin el uso de Terminal Server. Vamos a explicar más avanzado de qué se trata. Vamos a tener la semana del 15 al 19 procesos ya técnicos avanzados como migración de control OFIMA, montajes de la aplicación ofimática en ambientes de Terminal Server, en ambientes de red, cuáles son las principales errores que nos aparecen, cómo diagnosticarlos, cómo verificar procesos de lentitudes en nuestro servidor, procesos de desconexiones, todo eso lo vamos a verificar en las dos secciones de la semana del 15 al 19, en esos espacios marcados en estos colores verdes de la parte técnica. Semana del 22 al 26 vamos a tener una sección del chat técnico el día martes de esa semana correspondiente. También los invitamos a participar de los diferentes módulos, de las diferentes secciones de la parte operativa del software, de la parte comercial, de la parte de NIF, que van a tener ustedes también, que tienen disponibles en sus campus, para el personal que así requiera asistir a estos eventos. Recordemos también que acá esta sección está siendo grabada, próximamente van a tener, ya no en seminarios en vivo, sino en seminarios de video, en la parte de técnico, van a tener ya aquí entonces publicados toda la parte de los videos de todas estas secciones que hemos manejado con ustedes a nivel de capacitaciones. Hay material interesante que también pueden ir leyendo, escuchando. Vamos a tener también a nivel de foros, de toda la parte técnica, comercial, que ustedes así quieran compartir con nosotros. Recordemos que esta es una plataforma compartida y comunitaria, donde queremos que el conocimiento, digamos, se amplíe y llegue a todas las personas. Entonces, si tienen un tema de interés, un tema que a ustedes les apasione a nivel operativo o a nivel técnico, que quieran compartir con nosotros, pues están bienvenidos y ya pues están las herramientas disponibles para que ustedes así
empiecen a documentarlas y empiecen a ese conocimiento empezar a disparcirlo y a entregarlo a todas las personas. Ese es, digamos, el propósito de todas estas capacitaciones, que ustedes tengan el manejo de todo este conocimiento, invitarlos a hacer las pruebas, si tienen ambientes, equipos personales donde pueden hacer pruebas, instalar la aplicación, correr robot, digamos, para que ese conocimiento se afiance y cuando ya estemos en empresas, todos esos temas ya los manejemos de una forma más avanzada y tengamos mucho más seguridad. Decirles también que con nosotros pueden contar para acompañamiento en procesos técnicos de instalación, aclaración de dudas, acompañamiento en montajes con empresas ya reales. También ustedes pueden solicitar previamente agendado. Nosotros hacemos el acompañamiento de todos estos procesos para que ustedes se sientan un poco más seguros, tengamos un poco más de confianza en esos primeros montajes y ya después sí, independientemente ustedes puedan hacer tranquilamente, ya cuando tengan el conocimiento y la seguridad, todos estos montajes individualmente. Entonces, si no hay preguntas hasta el momento, vamos entonces a dar por finalizada la sección. Gracias a todos por su asistencia, por su colaboración y recordemos la encuesta de satisfacción y de evaluación de este curso para, digamos, mejorar y seguir avanzando en estos procesos. Listo, entonces el micrófono de todos para que nos despidamos. Gracias a todos por su participación. Que tengan un feliz día. Bueno, muchas gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Ok, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Eso es importante.